Buenos días, tengan mis hermanos hoy, todos los que han puesto en orden que yo les he presentado, que les he presentado la palabra del Señor, no otra cosa. Yo no hablo de mí mismo. Todos ustedes que han leído las Escrituras saben que Amasías no hablaba de sí mismo, que todo lo que el Padre le enseñaba, eso él hablaba. Por eso él dice, mi Padre obra y yo obro. Entonces yo también estoy obrando. Es lo mismo. Cada profeta obraba lo que el Padre nuestro les indicaba, el Eterno, a través de su mensajero, el Espíritu Santo. Y esto, todo lo que se ha hecho en la tierra, era por el eterno Dios, que es el que lo ha hecho todo. Todo profeta, ninguno de ellos hablaba de sí mismo, ninguno de ellos de sí mismo levantaba un muerto, hacía que siquiera harina en la casa de una favorecida. Miren la forma que yo hablo, pero bueno, entiéndanme. El aceite, otro profeta, no faltaba en la tinaja de una deudora que tenía sus problemas. Bueno, ustedes saben cómo es el arreglo y el ajuste. Pero no era el profeta que hablaba de sí mismo. Entiéndase bien, señores, las escrituras y désenla a entender correctamente a los demás. Porque el fracaso de que nuestras vidas no sean puestas a la derecha del Señor cuando Él venga es no entender las cosas y no llevar las cosas correctamente como son. El perdón del Señor está en escuchar también su voz o escuchar su palabra, obedecerla, ponerla en obra. No hacer las cosas que están indicadas en la Biblia que no se deben hacer. Por eso el apóstol Shaul, que le puso Roma a Pablo, él dijo que examinásemos las cosas, que todo se haga decentemente y en orden. A los que han creído la palabra de Dios, debe entender las cosas correctamente y las bendiciones como son. A quienes se las dio y nos las transmite a nosotros a través de esa persona, Abraham. La bendición para todas las familias de la tierra. Vamos a leerlo ahí en Bereshit. Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Leemos así. Alto. Empero, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, y haré de ti una nación grande y bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Amén. La virtud de la gracia de Dios para todas las familias de la tierra
parten de esa conversación del Eterno con Abraham. Todo aquel que acepte a Abraham está aceptando su bendición, pero todo el que rechaza a Abraham no está aceptando su bendición que Dios puso en él. Por eso es que yo les hablé de la circuncisión, una bendición de Dios, de protección al hombre en la física y en lo espiritual. Pero si no se obedece la circuncisión, no se está obedeciendo a Dios. No estamos recibiendo entonces esa bendición. Eso no puede ser estorbado por por ninguna idea que tengan los religiosos. Ningún siervo de Dios puede llevar una contradicción a lo que está bendecido. ¿Cómo vamos a no circuncidarnos si es la bendición puesta en Abraham? Esas llamadas iglesias no están santificándose en esa bendición, están negándola por cuestiones judaicas y cristianas, y de eso dime que te diré, chanchullos religiosos, como le llamo yo, porque esto me lo ha enseñado el Señor a decirlo así. Son problemas que tiene la persona que desgraciadamente el diablo le tiene metido para que no tengan el oficio de bendición que Dios está estableciendo. ¿Por qué yo insisto tanto en la circuncisión? Porque es un mandamiento que el enemigo sembró en el catolicismo, contrario a que no se cumpla. O sea, que sembró lo contrario. Explico bien clarito, porque a veces digo una palabra y veo en mi mente que no la pueden copiar bien, no la pueden entender bien. Por eso el diablo siempre ha caído atrás desde el principio, porque desde el principio que se hizo el mundo, ya el diablo estaba figurado en él ya, porque cuando él hace al hombre a la mujer, en ese tiempo, ¿quién estaba? Él no estaba en una persona, no podía estar en el hombre. El hombre estaba santificado. Dios no dio la circuncisión antes del diluvio, pero luego la mandó. Y luego hizo requerimiento a lo que no se podía hacer de más ni de nuevo hacer una cosa que la prohibió. Y abran los ojos, hermanos míos, porque ese es Jesucristo que puso el catolicismo y que empezó a ponerlo, como yo les he dicho, aquello que fue dicho en Daniel 7:25. Ese hombre, ese es el hombre de pecado, hijo de perdición, Saulo habló. Es ese. Y ese que es Johanán, puesto por Roma Juan, por la católica, el, a lo que le llaman anticristo. Ahora, ¿qué es la palabra Cristo? Creo que dice untado.
Mientras que la palabra de Israel en hebreo dada por Dios es ungido. Se derrama el aceite sobre la persona y un aceite especial mandado a hacer por el Señor. Son los elementos de la tierra que mandó él hacer. Hoy en día no se hace. Y no hay que hacerlo. Tenemos la unción en Amashía. De por sí la tenemos. Y esa nos basta. Pero si Jesucristo lo inventó el catolicismo, como yo les he enseñado en los hechos, que se entiende que por primera vez se nombró por Roma, a los discípulos del maestro le llamaron cristianos. Como decimos vulgarmente nosotros, cambiaron palo para rumba. Cambiaron las cosas. Lo que dice allá. Allá, estoy diciendo lo que... Allá, representándole a lo que dijo Daniel, el profeta. Profeta de Dios. No profeta católico, ni profeta cristiano de eso. Chanchulleros y mentirosos. Inducidos por Satanás. Porque Satanás coge la palabra de Dios para envolverla y tenerlos envueltos como lo ha tenido envuelto. Le dio a beber de la fornicación a todo el mundo y está escrito. Jesucristo para acá, Jesucristo para allá y patatinga patatao. Cosa que si ustedes abren los ojos, se pueden quitar esa tormenta también. Ya se quitaron la tormenta de la circuncisión. ¿Por qué? Porque se circuncidaron. Compréndanme. Pusieron bendición en ustedes, la que está sin nada. ¿Y quién se la mandó a quitar? Satanás. ¿Qué se habló del cordero de los dos cuernos, como dije yo y como les he dicho y les sigo predicando? Hasta que yo fallezca o el Señor me traslade o lo que sé yo. Yo no soy digno de eso, claro está. Lo digo con toda sinceridad. El Señor me ha dado perdón porque me ha dado conocimiento. Entendimiento. Entender las cosas como son exactamente. Y venga lo que venga para mi persona físicamente, me importa un bledo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos como los jóvenes, aquellos hebreos que se metieron en el horno de fuego. Lo metieron. No se quemaron, ustedes lo saben. Cuando venga el fuego grande, todo el que está en la justicia de Dios, vivo en ese momento, no se va a quemar. Porque eso ya está garantizado por la mano del Eterno, por su palabra. Por eso es que yo le digo a los míos que también que no les sea duro quitarse el nombre ese de Jesucristo, ¿eh? del conocimiento de la doctrina que Dios da, porque Dios da conocimiento de su palabra para no hacer contrario a Dios. Pero Dios no dio islamismo, Dios no dio budismo, ni
hinduismo, ni hinduismo, ni bahaísmo. El Baha ese, Bahá'í, la fe, el Baha, Bahá'í de los el Bahá'í. Bahá'í, otra doctrina pues, dependiente de esa. De ninguna de ellas las dio Dios. El hombre que tiene pensamiento lo crea las cosas y las zumba. Sabiduría y horóscopo y esas cosas de los astros y los animales y todas esas cosas que Dios nos dio. Esa no es la palabra de Dios. Es satánico todo eso. Una envolvencia satánica. Fíjense que cuando Dios dice una cosa, más atrás, ¡pam!, hay otra. Analicen las escrituras, porque el apóstol dice, obsérvalo todo, retén lo bueno. Amachía nos enseñó, el maestro, nuestro maestro, que escudriñásemos las escrituras, escudriñar las escrituras. Porque a vosotros parece que ya dan testimonio de mí, y es natural, claro está. Yo les he dicho a ustedes en Génesis 49:10, lo del cetro, lo Judá. del hasta dónde iba a estar el cetro de parte de Dios, aunque haya habido interferencia, que tuvieron que Dios los mandó a Babilonia, bajo los mediopesas, bajo Grecia y bajo Roma. Para Dios, subsistiendo Israel y el linaje no caía, pero que luego el cetro, dice que hasta que no caiga el cetro de Israel, no iba a venir Shiloh, que presuntamente dicen en las escrituras hebraicas, significa el Mesías. Pero nosotros sabemos que es positivo, que es el Mesías. Porque el cetro de Israel duró hasta Roma, hasta el imperio romano, el cuarto imperio señalado por Daniel. Quien lo tenía, no lo tenía un judío, pero lo tenía uno. En la función de Judá, del reinado correcto de Israel, que es el del sur. Porque lo del norte, Jeroboam y eso no es formación de Dios, es de visión del hombre que se presta a todas esas cosas. En definitiva, el cetro de Judá no cayó hasta que viniera Shiloh. Como ya les dije que aproximadamente dice el judaísmo en el Taná, yo lo he leído, porque yo leo su Taná también, porque la palabra no solamente está en la Biblia que constituyó el catolicismo, que tiene muchas verdades, pero tiene muchas mentiras. Por eso es que Pablo, con anterioridad, y eso es ordenado por Dios, porque Pablo no habla de sí mismo tampoco. La doctrina que da es la del Padre, de Dios, la que Amachía instruyó, la que hablo yo también, y la que yo les influyo a ustedes.
esta situación del cetro existió en el tiempo de la llegada de Amashiach, que es lo que está diciendo la profecía esa ahí. Porque después de Herodes, ya Israel no tuvo más rey. Tenía un rey nombrado por descendencia de David, pero en la primera parte, él no, desde su venida, él no iba a enderezar a Israel, ni a todas las familias de la tierra, sino que iba a informar lo que había que hacer para estar derecho. Por lo tanto, él tampoco era mentiroso, como lo hablan los maestros del judaísmo, que les voy a hablar del judaísmo también en cuanto a la bendición de Judá. Hay una equivocación grande ahí. Claro que el diablo la mete de una manera y la tuerce, como dijo Pedro, que tuerce las escrituras de Pablo igual que todas las demás. Pues entonces las demás están torcidas también. Porque cogen las cosas como no son. Y ya ustedes van a ver lo que les voy a decir. Y van a ver cómo es. No hay religión que no esté mintiendo a Dios. Toditas. Y yo calculo que es así, puesto que Amachía aseguró que como el tiempo del diluvio, la venida de él va a ser así. Va a haber fuego, mucho fuego. Porque ya el diluvio va a ser de fuego, no de agua. Está programado así. Hay muchas cosas que los cristianos eso saben. Porque hay cosas que no se las puede dar a ignorar totalmente el enemigo de Dios. Porque está la resolución de Dios. Pero que fuéramos perspicaces, astutos como la serpiente, para ver al Mesías dentro de las Escrituras. Porque dentro de las Escrituras está Satanás metido también. Yo lo digo así de plano porque hay esas dos cosas. Porque lo que está declarando Daniel no, en 7:25 no está diciendo que van a ser buenas, son cosas que no son buenas de atenderlas por la fe. Creer lo que se está diciendo ahí, pero no hacer lo que se dice ahí, porque es lo contrario a Dios. El que tenga entendimiento, yo le pido al Señor que le dé espíritu de entendimiento para que no se dejen bromar más. Por la blasfema de la fornicación católica, del catolicismo cristiano y del cristianismo, no puede venir nada bueno, porque las cosas torcidas no pueden estar torcidas, no deben estar torcidas, pero están, porque como están escritas, están rete que torcidas. Porque eso que le dio a beber de su fornicación a todas las naciones está en la Biblia. El Jesucristo lo lleva, incluso ya lo está llevando por medio sofisticado de Yeshua en el judaísmo, en los israelitas.
como lo llevé yo también. Pero Dios me despertó para despertarlos a ustedes. Como Abraham recibió la bendición ya siendo viejo, yo siendo viejo he recibido esta bendición, la cual ustedes están recibiendo también, esta alineación que es de Dios. Hacer un hincapié fuerte. Como muchas veces ustedes escriben una palabra, estudia el inglés y repiten mucho la palabra para que se les meta en la mente y la entiendan y no se les olvide. Eso todo el que ha estudiado inglés lo hace así. Yo no llegué a, a- a terminar inglés ni nada, pero sé que es así. Usted coge una palabra y la dice mal y el maestro se la repita, va. Es así, usted tiene que repetirla muchas veces para penetrarla en su mente, como es la palabra, ¿me entienden? Ojalá y me estén entendiendo todo. Pero bueno, más adelante voy a seguir hablando lo eh, del Entremetimiento o entrometimiento. de lo que es el Amachía Entrometimiento. y lo que es el Jesucristo. Pues entonces el cetro cayó porque ya Roma destruyó el tercer templo. Como yo se lo he dicho a ustedes, a los verdaderos que deben de creer verdaderamente, porque eso que fue dicho en Ezequiel, el profeta Ezequiel, esas medidas que se dieron allí, fue las que hizo Herodes cuando él reconstruye el segundo templo y lo hace mayor. Y esa reconstrucción, porque el segundo templo fue reconstruido del primero. Y esa reconstrucción que hizo, mire que yo se lo he dicho de muchas formas, esa reconstrucción que hizo en el segundo templo es la formación del tercer templo. Pero eso no lo quieren, lo tienen olvidado. Pero eso es historia en Israel. Pero bueno, ¿quién oye estos videos que doy yo? Porque yo oigo los videos de todos estos señores que son mesiánicos, pero están perturbados en su mente porque no quieren, no razonan y no quieren. Fíjense bien, de ninguna manera quieren enderezarse porque el diablo no se los permite. Ese es su problema. El problema mío es decirle a ustedes la verdad, la justicia. Todos esos mesiánicos están todavía equivocados. Ya hay alguna administración mesiánica de esa que dice que sí, que hay que guardar el sábado, que sí, que hay que circuncidarse. Pero están atalogados con el Mesías de Roma. Entonces el templo que quiere estar empeñado a hacer Israel no lo nombró Dios, lo está nombrando el judaísmo. Eso es falso. En primer lugar, ¿dónde está la menorá? No se puede hacer una réplica. ¿Dónde está el arca? Allá por visión en Johanán, que le puso Roma, no sé quién le puso Juan, pero sé que es una equivocación ponerle nombre a Johanán, que era el nombre de él.
del amado del Mesías, que se había visto en el cielo. Entonces lo van a buscar los arqueólogos debajo de las piedras. Si se fue visto en el cielo. ¿Cuál es la ordenanza de Dios? Desmayen eso, de buscar una cosa que no está ahí, que no está bajo ninguna piedra. Eso es para los arqueólogos. ¿Qué va a aparecer? La menorá. ¿Cuál es la que tienen hecha? Se dijo que se hiciera otra. Todo el que lee las escrituras sabe que no se podía hacer una réplica de la menorá. Y si el arca está en el cielo, del pacto no está entonces. Yo sé que está en el cielo porque es Hamashías. Porque todo lo que hay en las leyes y todo lo que hay en los sacrificios y todas esas cosas pertenecía a Mashiach porque era el que iba a sembrar Dios para dar solución y salvación a la tierra. Por eso que no, como dijo Mashiach, no puede faltarle ni una jota y ni un tilde a la ley del Señor. Porque todos esos elementos de chanchullo que hay de ahí para allá, que de los apóstoles que decían, y patatín que patatao, todo eso hay que desmayarlo. ¿Qué más quieren? Cuando Saulo, que le puso Pablo a esta gente de Roma, Saúl. el papado católico ese. Yo no voy a hablar con honor del catolicismo ni nada de eso. Ese, el papado ese, el cristianismo ese. Porque Dios me hizo ver la verdad. Entonces entiéndase. Las cosas como son. Se desbarató, no el segundo templo, el tercero. Cuando Roma vino, general Tito, hijo Vipasiano, qué sé yo, general del ejército romano, vino con una fuerte tropa y destruyó todas esas cosas del templo. Como dijo Machía, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y no quedó. No sé qué fue que hizo el muro ese. El muro de las lamentaciones. Pero dijo a Machía que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo y no quedó. Él no habló del muro entonces, en todo caso. Lo han reconstruido varias veces con distintas piedras. Pero eso no determina. El templo no quedó piedra sobre piedra, que no destruyera, que no se quemara. ¿Dónde está la lámpara, la menorá? El imperio romano se lo devolvió a Israel cuando Israel estaba deportado. Se han hecho zarcillos o aretes, collares, cadenas de oro, qué sé yo, tal vez. La mundanalidad. Pero dijo que se hiciera un arca. Hay una comprobación que se dijo que no se hiciera arca, que el arca no iba a venir a la memoria ni nada de eso, que no se iba a hacer otra y que no se iba a recordar, pero el judaísmo se zumba sobre Dios y hace un arca. Y quiere hacer un sacrificio que Dios había hecho hasta que viniese el fiador de esos sacrificios, que era Mashiach, hasta que Dios determinó el tiempo de su llegada, que fue en el cuarto imperio, como se dice allí
en Bereshit, en Génesis 49:10. Después de Herodes no hubo más cetro de Israel por ninguna concepción, porque todos los que gobernaron después de Roma ahí, los otomanos y los romanos por el imperio católico, pero no por el imperio romano de los Césares. Y le metieron, un emperador de eso le metió a Palestina a esos territorios. Y ahora esos usurpadores, que lo que habían que hacerles un análisis de sangre, un ADN a los palestinos, a ver si ellos son del resto de la descendencia de los filisteos. Y los jordanos, toda esa gente que rechazan a esos otros palestinos. Posiblemente ellos sean todos del mismo calabazo. Y egipcios también, que es el mismo Menraim. Son cananeos, descendencia de Can, no de Jafé, ni de Sem, sino del más chiquito de los hijos de Noé, Cam, Ham, como le quieren llamar el nombre como sea. Entonces, esto que le estoy hablando es lo cierto. Vamos a leer ahora la bendición dada de Jacob, específicamente la de Judá. Todos los demás tuvieron sus bendiciones, yo las conozco. Mire, por aquí, por allá, por allá, por allá, por acá. Eso yo sé lo que aprendan. Yo le estoy diciendo señales ahí de las demás bendiciones de los hijos de Jacob. Jacob, Israel. Leemos en Génesis capítulo 49, verso del 8 al 12. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de sus uvas su manto. Sus ojos bermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. Amén. Observen y examinen. El sacerdocio no se le dio a Judá. Sus hermanos se inclinarían a él. Que es lo que hacen los reyes. La equivocación de Israel primera fue el pueblo equivocado. El primer rey que puso fue
un benjamita, Saúl, no era de Judá. Entonces no había que inclinarse a Saúl, sino Benjamín, la tribu de ellos, cualquier benjamita, por muy buen padecer que tuviera y que parecía, le parecían los a Israel, el pueblo, eh, el benjamita, Saúl, no era de Judá. Ahí dejaron a Dios. Ah, vayan ustedes a saber, porque Judá que estaba propuesto para que se inclinaran a él. Por lo tanto, el profeta viene de parte de Dios y unge a David de Judá, porque la propuesta de Dios era Judá, no Benjamín. Y ese cambio que hicieron ellos lo hizo el pueblo, pero no Dios. Lo que hizo Dios fue lo que Esmuel, el profeta Samuel, vino y ungió, Dios lo mandó a ungir a David. Pero ahí se cumple a quien Dios escogió para reinar, para el reino de los hombres de Dios, los hombres de Dios en la tierra. No era por otra tribu, era por la tribu de Judá. Y hay una nebulosa ahí entre la religión y la inclinación a Judá, que eso es lo que se ve. Y una rebeldía también, una parte de Israel que se rebeló contra Dios también. Son asuntos del hombre, no de Dios. Dios no mandó a dividir las tribus, sino que hubiera una unión y que reverenciaran al que tiene al que tiene la bendición dada de Dios a Jacob. Es decir, que él es el que iba a elegir el ministerio de la gobernación de Israel, el rey, el reinado de Israel en la tierra. Y es Dios arriba y Dios abajo, es rey arriba y Dios abajo. Pero el rey abajo es convoyado por el rey de arriba. Vocalmente hablo así, pero bueno, para que entiendan. Y eso es la alineación que hay que ver. Cayó el cetro hasta cuando Amachía viniera. Y efectivamente vino Amachía en los tiempos del Cuarto Imperio, no de los otros imperios. Existían los corderitos, pero lo que dice el profeta, no me traiga más perfume, ni animales gruesos, ni qué sé yo, ni ovejas, ni bueyes, ni vacas rojas. Que la bendición está en Amachía, Amén. sumo sacerdote y sumo rey en la tierra terrenal. Fíjense cómo se habla en las profecías cuando se mencionan a Mashiach está sentado a la diestra. En otra ocasión dice, el cordero está a los pies. Balanceen la cosa y dice, es lo mismo. Si el cordero está echado en el suelo, lo están nombrando como cordero, pero Mashiach no es ningún cordero, fue una persona.
Por eso a veces le dice para que la gente entienda que el Cordero significaba la expiación, está a los pies del Eterno. Y Amachía está sentado a la diestra del Eterno. No en el trono del Eterno, a la diestra del Eterno. Y punto. Lo que no sepamos ahora lo sabremos después. Bueno, está bien. Pero vamos a darle el índice de las cosas, la situación como son. El judaísmo no significa la religión. En ese caso, lo significaba Leví, que fue el que escogieron temporalmente, como habla Pablo, muchas cosas que no se las entienden. No se las entienden. Por eso dice Pedro que tuercen las palabras de Pablo, de Saulo. Igual que todas las demás escrituras, las tuercen quién, los hombres. Los religiosos, la religión, se le llama a los hombres. Entonces entiendo que es así. Porque el judaísmo no se llama religión. Judaísmo se llama ministerio. Ministerio que ministra al pueblo. Porque en ninguna época yo he entendido, y ustedes van a comprender, en ninguna época la religión ha salvado a una persona, ni ha echado aceite en las tinajas, ni harina en una olla, sino los profetas de Dios. La religión entonces era la parte. Pero que tampoco debía dejar de ser. Porque como yo les digo que Amashía es judío, Amashía también es levita. Vamos a estar aquí y nuevo en esa cola de judaísmo y de cristianismo falsa. Ambos se dan la mano en disturbio contra Dios. Disturbios contra Dios. Porque no saben poner las cosas en su lugar y como son. Judaísmo no es religión. Es la dirección ministerial, política de una nación. Israel. El rey. El presidente. Todo el que venga más atrás. La religión es la parte del otro costal. Pero que fenece, fallece, deja de ser cuando vino el fiador, Amachía, y todo se constituye, toda la salvación, todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿No lo dice así la Escritura? Por eso pidamos así. Invoquemos a Dios así de esa manera. Y como se los estoy enseñando yo, para que aunque sea, porque dice el Señor que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. No hace falta millones de personas. Esos millones van por el camino ancho. Entonces, desgraciadamente, esos religiosos de iglesia están por el camino ancho y todos van junto con su papa al infierno de fuego. ¿Y por qué digo que juntos? Porque el guía, el guía el guía ciego que guía al ciego, ambos caen en el hoyo. ¿Cómo un ciego va a guiar un ciego? ¿De qué se trata? Que literalmente, si tú estás ciego,
Tú no puedes guiar a un ciego. Porque no se está hablando, no se está hablando en lo material, pero está metiéndolo a lo espiritual. Que los ciegos de entendimiento no pueden darle entendimiento a los que no lo tienen, sino que siguen ciegos igual que ellos. Por eso es que yo no creo en judaísmo, yo no creo en cristianismo, yo no creo en religión ninguna. Yo creo en la palabra de Dios. A mí me han criticado que cuando viene a ver yo no voy a creer no voy a creer ni en Dios. Están muy equivocados los que viven así, porque no tienen conocimiento. Yo le digo, perdónalo, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Porque yo he comprendido que yo soy una persona que le pido a Dios verdaderamente por las personas, para que no tengan problemas, para que Dios los alivie de sus problemas, que Dios los guarde y los resguarde de Satanás, de toda índole de Satanás, de toda su formación, de toda su arquitectura, lo mismo gramatical, porque ahí está puesta en las escrituras, gramatical es Jesucristo, Papa, judaísmo, y la mismo, gramaticalmente es gramática. Por eso es influencia satánica. Pero la palabra de Dios no tiene religión. Como dijo el Señor, expresándolo por el profeta, la verdadera religión es atender a los huérfanos, a los ancianos, a las viudas, que está diciendo a los necesitados. ¿Y quién hace eso? La llamada religión. No, ellos se atienden a ellos mismos. Y al contrario, quieren que no suceda, que el nieto regrese, retorne a Israel, porque no va a retornar el Israel, aquel que salió primero de aquí, que Dios echó. Eso es cuando venga la resurrección, pero significa el nieto. Hay una mala intención ahí y no es del gobierno. El gobierno atiende al huérfano, al anciano, Ayuda, al necesitado, al necesitado. ¿Me copian? ¿Me entienden? Pero la religión no atiende a nadie. Habla, bla, 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 porque Dios no acepta el bla, bla, bla ese. Porque dice que orarán y pedirán y yo no los oiré. No es que Dios no oye, es que no lo va a aceptar. Por eso que cuando Dios se cumplen milagros en Israel, no es porque ningún judaísmo está fiel delante del Señor, es porque el Señor está fiel a sus promesas. Que lo que ha dicho los profetas se cumplen. Y eso lo sabe el gobierno. Mejor que el judaísmo ese. Porque no han enseñado. No han enseñado a los criterios falsos eso. Pero que también el gobierno de Israel tiene la desgracia de caer en el chanchullo. Y no mezclar los derechos del Estado con la religión ajena. Lamentablemente. Porque debe de tener los derechos de Estado con el Estado. El Vaticano es una religión y es un Estado. Son dos cosas juntas. Pues usted, como Estado de Israel, atienda lo que...
conllévese con el Estado católico, no con el Estado religioso. No se meten en el chanchullo ese de Yeshua. Salgan de él. Salgan de él. Voy a hablarles también de la situación que tiene la palabra, de la suborientación que nos da el Señor, de la inteligencia que tenemos que tener, la sabiduría que debemos comprender, que viene de lo alto. Sabiduría de lo alto, no sabiduría de los hombres, porque los hombres tienen conocimiento para saber hacer o deshacer, y entonces se ponen de atrevidos a hacer cosas que no es constitucionalmente de la palabra de Dios, sino de ideas de hombre, de su opinión, de cómo ellos quieren hacer las cosas. Y eso es con obras satánicas, porque aquí hay o sí o no. Amachía lo dijo, o sí o no, que lo que más de eso, de mal procede. Entonces, por lo tanto, las cosas tienen que ser o no ser. Están escritas de una manera y están expresadas de otra. Entonces, no es así. Al pan, pan y al vino, vino. Y como se dice el pan, pan y vino, vino, vamos entonces a tener lo que es pan y vino. Y no vino y pan, como hace el judaísmo. E incluso la Mashiach nos enseña a pan y vino. Él no dio el vino a beber primero y después el pan. Primero había que comerse el cuerpo y después beber la sangre. Pero eso es simbólico. Pero esa simbología está en la palabra. Primero tiene que pasar el cuerpo, que es el cuerpo, ahí significa el tiempo que iba a transcurrir hasta llegar a la sangre del Mesías. Hay que darle una buena orientación, como se la está dando el Espíritu Santo a Ortelio y se la está transmitiendo a ustedes. Yo sé que es muy duro salirse de las malas doctrinas inyectadas de Satanás, pero vamos a darle la cuestión del vino como debe ser. Y el por qué, cómo se debe utilizar el vino en una mesa, en un beber, donde quiera que usted esté. Usted está en el campo y tiene un pedazo de pan y un poco de vino. Usted tiene hambre y come, tiene sed y puede beber vino, pero el vino es por causa de no matar la sed. Le estoy hablando de esta manera. Pero en el campo usted lleva una porreta de agua y lleva el pan. Pero es un decir. En la mesa, sí, no es un decir. Es decir cómo son las cosas. Vamos a leer ahora Génesis 27, 25. Leemos en Génesis capítulo 27, el verso del 27, no, desde el 25 al 29. Génesis capítulo 27, el verso 25 al 29. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma.
Y él se le acercó y comió. Trájole también vino y bebió. Y díjole Isaac a su padre. Y díjole Isaac su padre. Fíjese cómo es el ritmo que les estoy expresando. Primero comió y después trajóle también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se llegó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Dios ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Ah, Perdón, 28, 29. No, Sirvante. no, 29, no. Ah, verdad, es hasta el 28, solo hasta el 28. Hasta el verso 28, perdón. Léelo. Ah, ya tú lo habías Ya leí el leído. 28 ya. Sí. Ah, bueno. Abundancia de trigo y de mosto. El verso 28. Trigo y mosto. Mosto es lo que se sale de la uva. De la uva. Pero no se pone primero. ¿Qué es lo que yo investigo en la Biblia, en el Tanaj? ¿Y qué hace el judaísmo ese llamado? Que es falso. Porque de esto se trata, de la fe, no del ministerio de defensa. Sí, defensa porque es la fe que nos defiende. No es defensa de nosotros, es también. Pero hay que situar las cosas y ponerlas en su renglón, cada cual en su lugar. Punto tras punto, renglón tras renglón, línea tras línea. Así dijo Isaías, capítulo 28, versos 8, 7, 9, por ahí. Todas las cosas tienen que tener ordenadas. Nunca se dijo, bebe el vino y come el pan. Pero desgraciadamente a la juventud hoy en día, el judaísmo falso ese le dice, bebe el vino y come el pan. Y esa mentira se la inyectan, desgraciadamente, eh, a los retoños de Israel, a los nuevos, y se lo tragan, porque no estudian Taná. No estudian Taná, estudian lo que le dan, igual que el catolicismo, que lo digo yo. Da catolicismo a través, da cristianismo a través de, de la cartilla. Sí, de la catecismo. ¿Eh? Catecismo. Habla alto. El catecismo. Ajá. A través de la cartilla, digo yo, el catecismo. El nombre no se me olvida, se me pasaba. Pero toda esa gente la tengo de lado. Pero no hablan de la Biblia, no dan la Biblia directamente, porque en tiempos pasados la Biblia era prohibida por la iglesia. ¿Sabe cuál era la razón? Que cuando yo era chiquito lo sabía. Que la Biblia tiene muchas cosas misteriosas que lo puede trastornar la mente. Porque las cosas tienen que entenderlas por el cura. Ahí, sométete ahí. Ahí, clávate ahí. En lo que te está diciendo el hombre. No Dios. Precisamente. Por eso es que hay mucha sinvergüencería habido. Catolicismo, pues, impulsó un tribunal, porque como un Estado también, un tribunal para justiciar a los no creyentes del catolicismo. Inquisición. ¿Cómo se llamaba el tribunal ese? La La Inquisición. Inquisición. El tribunal de la Inquisición del gobierno del catolicismo, de Roma católica.
Por eso es que se llenó de esa epidemia en el mundo religiosa y está embarrando. Dice que si era posible, engañaría a los escogidos, a los elegidos de Dios. Pero no es porque han dejado el judaísmo, sino porque han cogido un cristianismo que es falso. Es falso. Vamos a leer otro párrafo más sobre comida y bebida. Salmo 104, 14 y la primera fase arriba del capítulo 15. Del verso 15. Salmo Digo, 104, del verso 15. verso 14 y la primera parte del verso 15. Alto. El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Acaso el vino se saca de la tierra? Bueno, porque es de la mata de la uva, de la vid, del mosto, se saca de ahí. Pero de la hierba sí sale el pan, porque es una hierba que echa semilla. El arroz, la avena, el trigo. Por eso dice de la tierra. El fruto también es de la tierra, pero primero está constituido por la parte de Dios. Él hizo toda la creación. No hizo primero este y primero lo otro. No. En eso, él hizo la creación. La hierba, los árboles, todo un solo viaje, vaya. Pero que hizo una concepción de que primeramente había que comer el cuerpo humano y después beber. Pero así como lo anuncio yo, como está anunciado en la Escritura, no como lo anuncia el judaísmo, que primero beben y después comen el pan. Lo hacen al revés. Y de revés, eso también habla el profeta Ezequiel. Dice que de revés, se ha de convertir aquello a cuyo cual pertenece el derecho. El derecho, no el revés. Y ellos son reversos y rebeldes. En toda la Escritura lo que veo es rebeldía de Israel. Y Dios ahí, porque como Dios prometió, no es porque se merece Israel nada, porque Dios prometió a los padres que fueron fieles, se constituyeron fieles. Por eso es que se habla a los padres y no a la sucesión del pueblo. Serían bendecidos por los padres. Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Pero no por el judaísmo. Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham conocían el judaísmo. ¿Qué judaísmo de qué? Ahora, el judaísmo es de Judá, de la parte del ministerio, del Estado, del gobierno, del reinado, etcétera. Y por eso Machías, por esa parte, descendiente del reinado, el rey. Pero los que estaban ciegos no veían el traspaso y la alineación escritural, se trocan en ella y dicen, no, que la Machías, no, porque Machías no cumplió su propósito. Ese no es la Machías, porque no cumplió su propósito. Y se está acabando la historia. ¿Y cuándo va a venir el Mesías? El Mesías que iba a ser
como dice el profeta Daniel, ejecutado a la mitad de la semana. Iba a quitarle continuo sacrificio. Y un miércoles, por la mitad de la semana, a la mitad del miércoles, se ejecuta en una cruz donde sacrificaban los romanos a los rebeldes, a los ladrones, untadores, a los profanos, a los de contra el gobierno de Roma. Y como eso, como bandido fue allí. Y entonces, señores de Israel, que Amachía era, dicen, era un bandolero. Y lo que hizo fue cumplir con todo punto de la palabra de Dios. Y debemos cumplir con todos los puntos de la palabra de Dios, hermanos míos. Como es. En la mesa se debe decir la bendición del pan y del vino. No hay que comerse lo primero el pan y tomarse después el vino. Sencillamente dar la bendición. Pan y vino. No vino y pan. ¿Me copian? Aunque se puede comer un pedacito de pan y tomarse un trocito de pan en bendición del pan y tomarse un buchito de vino en bendición del vino y seguir entonces comiendo después de la bendición. Porque el alimento hay que bendecirlo. Porque así está escrito hasta lo que le llaman Nuevo Testamento, que es la continuación de toda la palabra de Dios. Es la instrucción de Dios, es la Torá de Dios completa, desde Bereshit hasta Galut, Génesis hasta Apocalipsis. No hay división ninguna. Esos son chanchullos de hombres que no tienen el perfecto conocimiento de la voz de Dios. Ahora vamos a leer otro procedimiento que son chanchullos judaicos, como dice Pablo, que no crean en fábulas judaicas y genealogías judaicas, que no constituye palabra de Dios, sino de los hombres, con todo lo que estoy diciendo yo. Vamos a leer eso en Isaías 1, 1:22. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua. Tu vino está mezclado con agua. Eso es una insolencia. No está diciendo que Dios ordenó que se mezclara el vino con agua. El vino es un agua natural que tiene el jugo de la fruta. Y se lleva a añejar. Se hace una bebida fuerte. Pero cuando se dice del mosto, de la uva, se está hablando sin añejamiento, natural, jugo que se saca de la fruta. A usted le puede poner un conservante, porque naturalmente hay un proceso de fabricación, pero no de agua.
Un conservante como se hace en los demás frutos, que se le hace un conservante para su preservación. Porque si no se pudre. Y el vino entonces ya no es mosto natural, ya se transformó Se fermentó. en otra cosa, una bebida fuerte. Pero el mosto se trata de el jugo de la vid. Y tiene algo para que, un conservante para que siga siendo jugo, no se pudra ni tampoco se eleve en el tiempo que está envasado en botellas y se comercializa para llegar a las mesas y todas esas cosas. Exactamente, hermanos míos. No dejen de dar la bendición así. En los chavás, en las fiestas de Pesa, de Pascua. Y acuérdense que la Pascua de Israel es la Pascua de todos los verdaderos creyentes. Como les he dicho muchas veces. Efesios capítulo 2, versos 11 y 10 y verso 19. Ustedes pertenecen al pueblo de reyes. Y nosotros porque estoy acostumbrado a decir normalmente, porque es que todos nosotros somos igual, no hay excepción. Por eso a veces lo digo así, pero ahora lo especifico. Que los gentiles convertidos deben hacer así. Deben creerse que son ciudadanos de Israel. Porque esa es la creencia que debe tener. Simbólica. Usted puede ser americano, chino, japonés, pero teniendo el verdadero o la verdadera palabra que Dios nos ha dado para que la obedezcamos. Usted es chino, pero está haciendo las cosas que Dios ordenó. Amén. Precisamente porque toda la familia de la tierra van a ser bendecidas. Entonces tiene que ser con esa alineación de bendición que estoy hablando. No se puede mezclar porque usted le está echando agua al vino y lo está mezclando. Pero ellos lo ven como una gracia, pero es una desgracia del judaísmo que mancha la palabra de Dios. Dije, ahora les digo que tal vez estoy tosiendo y no tomo un poquito de agua, porque quise dar el mensaje estando en ayuna. Y si tomo un poquito de agua antes de terminar el mensaje, ya estoy rompiendo el ayuno. Yo soy metódico, porque eso es el método que uno debe tener conscientemente, hacer las cosas en orden. Gloria a Dios. Voy a leerle este escrito que tengo aquí. Hecho por mí, pensamientos, que cuando yo me levanto me dan pensamientos. Nombramiento de Jesucristo. Fue por la bestia romana, el Papa, el catolicismo. El nombramiento de Jesucristo fue dado por el Roma, como ya se lo dije en el capítulo 11, verso 10, 28, 26 de los Hechos. Ahí ya se comenzó lo que decía, empezaron a hacer esos anticristos también. O antimesías, perdón. Porque como está escrito, la palabra esa, ahí es donde está el proceso del embarque.
son antimesías. Entonces es falso. Porque el nombre del cristianismo fue puesto por Roma, por el Papa. Como ya dije en Hechos, se empezó a formar lo que se decía en Daniel 7:25. Ya comenzó a hacerse, como dice Johanán, han venido ya muchos anticristos. Los antimesías, perdón. Perdón, perdón a Dios cuando ustedes digan el nombre ese, porque no se dan cuenta, pero cuando lo dicen ya, perdona, Señor, he hablado mal. He dicho una palabra que no es así, antimesías. Perdón. El seudónimo que le puso Dios al Mesías cuando hizo la profecía sobre el Mesías, nos dio la profecía esa. Porque la dio anteriormente en otro sentido, pero en este lo hace más directo. No es que cambie el otro, sino que lo hace más directo. Porque es más arrimado a la historia del último medio tiempo que se iba a acabar todo ya. La generación perversa. Por eso digo el Señor, esta generación no pasará, porque la generación es perversa desde allá, desde que salió de la barcaza esa de Noé. Noé, hasta que llegue a Machía. Que Dios nos vaya limpiando, entre comillas, nos vaya limpiando a los que queremos tener buen fundamento de Dios. Entonces ese seudónimo en Amachía, ahí en Amachía, en Isaías. en Isaías 7:14, es Immanuel. Y no Immanuel cuando pusieron para allá, porque también eso está mal puesto. Immanuel, puesto por la voz de Dios y puesto por la voz del hombre, Emmanuel. No está claro. No está bien eso. Es Immanuel. Dios es lo que dice. Dios con nosotros. Eso sí se puede decir. Dios con nosotros, Dios. Porque el orden de los factores no altera el producto. Isnayo, ¿me entienden? Entonces, el Mesías es opuesto a Jesucristo. La palabra esa anti es una palabra que está puesta después de otra. Léelo ahí. El Mesías es opuesto a Jesucristo. Eso es lo que dice el diccionario. Una cosa está Es lo que contrario. es la palabra correctamente, es porque está delante, después. ¿Quién está después? ¿El Mesías? ¿O la palabra
anticristo. Ay. Tomen bien categóricamente la palabra como es. El Mesías es opuesto. En esta palabra de Mesías es opuesto al Mesías católico. El Mesías católico se llama Jesucristo, pero el Mesías de Israel se le puede llamar Jesucristo. No, no, porque él es Immanuel. A él se le nombró anti-Manuel. Antes se le nombró Manuel. No anti-Manuel, sino antes se le nombró Immanuel. Y es una palabra opuesta a la de Roma, porque la de Roma es la que está en Daniel 7:25. Es así de sencillo. Suelten al Jesucristo y quédense con el Mesías Immanuel. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Asujétense, porque esto es bravo, el enemigo es audaz, es astuto, pero usen ustedes, como digo Machía, astucia también. Sed astuta como la serpiente, es astuta. Nos enseña a ser astutos también a nosotros, a saber escoger y saber separar. Y Saulo nos dijo, obsérvalo todo y retén lo que es bueno. Daniel 7:25, ya lo observé, ese es malo. Jesucristo, Machía, no. Jesucristo Machía de Satanás. Y Machía sencillito, solo así Machía. El Hijo predilecto de Dios para salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, uno, único. No hay muchos Cristos ni nada, como dice San Mateo 24:24. Muchos Cristos. Pero que le pusieron, los desgraciados, le pusieron el otro nombrecito. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Hay que entender que está mal escrito. Son lo que dijo Pedro. Tuercen las escrituras. ¿Ok? Vamos entonces a dar la bendición a los que se han dignado a honrar a nuestro Padre Celestial cumpliendo con sus propósitos que nos dio para salvarnos. Somos redimidos en Hamachía, no en Jesucristo. Yevarajeja Adonai Veimereja, Yael Adonai Panap Eleja Vihuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia.
Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén. En el nombre del Mashiach. Amén.